Hola, soy Ángel y en este vídeo vamos a ver cómo realizamos la adquisición de un inmovilizado con deudas, cómo procedemos a la activación de intereses procedentes de deudas específicas y el tratamiento de la provisión por desmantelamiento como mayor valor del inmovilizado. En el tratamiento de las deudas tenemos que tener en cuenta que estas figurarán en el balance por el valor actualizado. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, si compramos una máquina y nos comprometemos a pagar al proveedor 1.210 euros al contado, tenemos que tener en cuenta que estas 1.210 es el importe de la deuda dentro de 2 años, que no se corresponde con el valor en el momento de la compra. La deuda debe figurar en el balance por la deuda que tenemos hoy, no lo que pagaremos dentro de 2 años. Es decir, nosotros tendremos que contabilizar la deuda por el valor actualizado, el valor actual, no por el valor nominal o valor de reembolso. Aquí, por lo tanto, tendremos que proceder a coger las 1.210 y actualizarlos al tipo de interés que sea en ese momento hasta el valor actual. En definitiva, los asientos que haremos serán los siguientes. Por la compra haremos maquinaria a proveedores de inmovilizado, recogiendo la deuda por el valor actual, como hemos dicho. Y a partir de ahora, pues reconocemos los intereses, el 10% de los intereses, 100 euros, y reclasificamos la deuda de largo plazo a corto plazo. Posteriormente, en el año 2, procedemos a reconocer de nuevo los intereses. Ahora ya los intereses no van sobre los 1.000, sino sobre 1.100, es decir, sobre los 1.000 iniciales más los 100 de intereses del primer año. Por lo tanto, en el segundo año los intereses van a ser 110. Y ya en el año 2 pagamos directamente la deuda. Proveedores de inmovilizado a bancos. Observar que la deuda que estamos pagando es la de corto plazo, porque al final del año 1 procedimos a la reclasificación. Por otro lado, la norma de valoración número 2 nos dice que obligatoriamente se incluirán los intereses que procedan de financiación ajena, específica o genérica. Vamos a ver cómo se tratan los intereses procedentes de financiación específica. Y vamos a hacer el mismo ejemplo, pero considerando que la terminación de la máquina se produce en el año 2, justamente al comienzo del año 2. Recordar que, según dice la norma, solo se procede a la activación de los intereses de forma obligatoria cuando el periodo de montaje supera el año. Esto en el fondo no deja de ser una forma de facilitar la vida a los contables. Siempre hay siempre pasa un tiempo entre el momento de adquisición y el momento en que la máquina está en condiciones de funcionamiento, que puede ser más grande, más pequeño. Pues bien, la norma te dice que solo tienes que activar los intereses si el periodo de montaje supera un año contable. Bien, pues entonces las operaciones que vamos a hacer van a ser la compra de la máquina, los intereses en el año 1, y los intereses del año 1 deben considerarse como el mayor valor de la máquina. Así que haremos maquinaria en montaje a proveedor inmovilizado, igual que antes, pero usaremos la cuenta de en montaje. En el año 1, al final del año 1, procedemos a reconocer contablemente los intereses, que sería el 10% de los 1.000, igual que antes, pero en esa fecha estos intereses no van a quedarse como gastos, sino que estos intereses deben considerarse como mayor valor del inmovilizado. Entonces lo hacemos mediante el asiento de maquinaria en montaje a trabajos realizados para el inmovilizado material. Observar, por lo tanto, que el objetivo de la cuenta de trabajos realizados para el inmovilizado material es compensar el gasto financiero que aparece por los intereses. Así, en la cuenta de resultado aparecerá un gasto financiero y esta línea que aparecerá en el apartado de resultados financieros, matando el importe de los gastos, con lo cual el importe de los gastos financieros será 0. Y ya también observar que tendremos la máquina en montaje por los 1.000 euros iniciales y por los 100 euros procedentes de los intereses. También a esta fecha, a 31 de diciembre, tenemos que proceder a reclasificar la deuda, que la teníamos a largo plazo, la daremos de baja y la llevaremos a corto plazo. Observar que el importe de la reclasificación no son 1.000, sino son 1.100. ¿Por qué? Porque tenemos que reclasificar también los intereses
que los hemos ido reconociendo como mayor valor de la deuda. Ahora, en el año 2, tendremos que proceder a terminar la maquinaria, observar que lo teníamos aquí en maquinaria y montaje, por lo tanto lo que hacemos es que damos de baja en maquinaria y montaje y lo llevamos a la cuenta de maquinaria. También a 31 de diciembre del año 2 procederemos a reconocer los intereses y por último pagar la deuda. La deuda que ya es de 1.210, los 1.100 de los que partíamos antes más los 110 de los intereses del segundo año y haremos el asiento de proveedor de inmovilizado a bancos, con lo cual la cuenta queda saldada. Vamos a ver ahora el tratamiento de la provisión por desmantelamiento. Bien, una provisión por desmantelamiento es una deuda con unos ciertos componentes de indeterminación. La norma de valoración nos dice que formará parte del precio de adquisición la estimación del valor actual de las obligaciones asumidas derivados del desmantelamiento. Vamos a verlo con un ejemplo porque este párrafo genera siempre problemas. El ejemplo que vamos a hacer es que compramos un molino de viento por 100.000 euros y vida útil de 10 años. Y va a estar durante un tiempo, pero nosotros, aparte de pagar 100.000 euros en el momento de la construcción del molino, nos comprometemos a desmontar el molino. Es decir, cuando pasen los 10 años no vamos a dejar el molino en mitad del campo, sino lo que vamos a hacer es que lo vamos a desmontar. Pues entonces, estimamos que el coste del desmantelamiento es 25.000 euros en este momento. Lógicamente, igual que hemos hecho antes con la deuda, no reconoceremos la deuda por 25.000, sino por lo que son estos 25.000 en el momento inicial, que decimos que son 20.000. Esto se puede ver como dos puntos de vista. Es decir, la pregunta primera es, ¿qué obligaciones tiene en este momento la empresa? Tiene un pago de 100.000 y una obligación de 25.000 euros. 25.000 euros que tendremos que actualizar, de acuerdo, y que serán 20.000. Pero nosotros debemos reconocer todas las obligaciones que tiene la empresa en este momento. Y reconoceremos, por lo tanto, en el momento inicial, los 100.000 euros del pago y una deuda por 20.000 euros, que es el valor actualizado de los 25.000. Como esta deuda, a diferencia de las anteriores, es indeterminada, ¿por qué? Porque no estamos seguros de que sea 25.000. Puede ser 25.500, 25.400, 24.000, 22.000, pero estimamos que estará sobre esta cantidad. Como esta cantidad tiene un cierto grado de indeterminación, pues en vez de llamarlo deuda, la llamamos provisión. Pero en definitiva es una deuda, que tiene un componente de indeterminación. Entonces, por lo tanto, en el momento inicial deberemos reconocer la deuda, la provisión, por el valor actualizado de la obligación que tenemos. Y por otro lado, desde el punto de vista del debe, desde el punto de vista del activo, nosotros, como consecuencia del uso del molino, vamos a tener unos ingresos durante varios años. Pues bien, la pregunta es, ¿cuánto tenemos que pagar por obtener estos ingresos? ¿Cuál es el coste de obtención de estos ingresos? Pues el coste de obtención de estos ingresos son 100.000 euros aquí y 25.000 euros aquí. En definitiva, 100.000 euros, 120.000 del momento ideal. Por lo tanto, la máquina nos cuesta 120.000, que es el coste de la obtención de estos ingresos. Por lo tanto, el asiento que haremos será por la adquisición, inicialmente maquinaria bancos, pero tendremos que meter una deuda, una obligación de pago por el desmantelamiento, que la llevamos provisión por desmantelamiento. ¿Por qué importe? Pues no por los 25.000, sino por el valor actualizado, por 20.000. Y la máquina, como hemos dicho antes, nos cuesta 120.000. Y en el momento de la amortización, al final del año, lo que haremos será amortización acumulada de forma normal sobre los 120.000 euros. Y la provisión a partir de ahora, el tratamiento que tiene es como si fuese una deuda normal y corriente. Los intereses al final del año, imaginaros que son 150. Pues bien, haremos un gasto financiero a la provisión, igual que hemos tratado antes la deuda. Pues muchas gracias por la atención.